En la larga historia del mundo, el planeta ha albergado una amplia variedad de civilizaciones antiguas. Hay demasiadas de ellas para que las cubra en un solo video. Las personas hacen de su carrera descubrir y catalogar las civilizaciones que nos precedieron en la era moderna. Los arqueólogos e historiadores se dedican a aprender todo lo que hay que saber sobre estos poderosos imperios y reinos que se extendieron por vastas extensiones de tierra, donde ahora hay docenas de países. Muchas de estas civilizaciones son famosas, hasta los escolares las conocen. Toma el Imperio Romano, por ejemplo. Todo el mundo conoce el poderoso Imperio Romano. Julio César tomó el control de la República Romana y creó el imperio que se convertiría en uno de los imperios más grandes de la historia en ese momento. Controlaba prácticamente todo en Europa y el norte de África e incluso partes de Asia. Los romanos hicieron avances asombrosos en cultura, arquitectura, leyes y prácticamente todo lo demás. De hecho, su legado se puede ver incluso en la cultura pop actual. El Senado estadounidense se inspiró en el Senado romano, y prácticamente todas las naciones del mundo tienen su propio tipo de vino, una invención romana. O tomemos el Imperio Macedonio. Mucha gente no sabe su nombre, pero es casi seguro que conoces a la persona que lo creó, Alejandro Magno. Con solo 20 años tomó el trono de su padre. Luego comenzó a lanzar expediciones militares y pronto quedó claro que el joven Alejandro era un estratega brillante. Nunca fue derrotado en batalla y logró extender su vasto imperio por todo el oeste de Asia y el norte de África, extendiéndose hasta Egipto y la India. Al igual que César haría después de él, logró crear uno de los imperios más grandes de la historia, excepto que lo hizo todo antes de cumplir los 30. Aunque murió joven y su imperio fue dividido por sus generales, llevó el pensamiento, la cultura y filosofía griegas, por no mencionar la ciencia, a los confines del interior de Asia. Y por supuesto está el Imperio Mongol, liderado por el temible Genghis Khan. Los mongoles, un pueblo nómada de Asia Central, se dividían en docenas de tribus distintas, hasta que Genghis Khan los unió bajo una sola bandera, y desde allí se extendieron violentamente hacia el resto de Asia, conquistando China, Corea, Europa del Este y prácticamente toda Asia. Al hacerlo, crearon el imperio más grande de la historia y mataron cerca de 40 millones de personas en sus conquistas, el 10% de la población mundial en ese momento. Pero también crearon una ruta comercial segura de China a Europa, lo que ahora se conoce como la Ruta de Seda, y sus innovaciones con la caballería continuarían informando la guerra usando caballos durante los próximos 800 años. Saliendo de Asia también están los legendarios mayas. Los mayas eran más una confederación flexible de diferentes tribus, trabajando juntas para avanzar en una civilización común. No conquistaron tanta tierra como los demás, solo un área de América Central, pero crearon una sociedad compleja con leyes, deberes cívicos, reglas sociales y ritos religiosos y arquitectura extremadamente avanzados. Si vas a América del Sur hoy, todavía puedes ver los restos de su imperio, pirámides escalonadas que parecen zigurats en lo profundo del interior de la jungla de América del Sur. Inventaron la astronomía, los calendarios, la escritura y muchas formas de arte como los mosaicos, todo sin ningún contacto con la sociedad europea. No hace falta decir que los avances que los imperios han hecho a lo largo de la historia son tan importantes que los usamos en nuestra vida diaria todo el tiempo. Y también sabemos mucho sobre estos antiguos imperios. ¿Cómo no podríamos? Han tenido un impacto masivo en el planeta y la población, sin mencionar la religión, la cultura, la ley y la sociedad en su conjunto. Pero, ¿y si hubiera un imperio en el planeta que fuera más grande y más avanzado que todos los que acabamos de ver? Y no solo un poco más avanzados, tan avanzados que estaban creando reactores nucleares mucho antes de que Alejandro diera sus primeros pasos, o Plutarco intentara completar una historia de los griegos. Tan avanzados que todavía no entendemos del todo de qué eran capaces. Ciertamente lo llamaría anómalo. ¿Y tú? Y eso no es todo. ¿Y si este imperio también lograra permanecer oculto a la ciencia moderna durante siglos? No sobrevivieron, pero la comunidad científica nunca ha encontrado sus ruinas. Sus reliquias se han escondido de los ojos del mundo durante décadas. Nunca encontrarías una referencia al Imperio Mecanita en un libro de texto de historia o en un museo. Y eso es por una buena razón. La Fundación SCP ha gastado una cantidad extremadamente grande de tiempo y dinero asegurando que la evidencia de este antiguo imperio nunca llegue al resto del mundo. Pero incluso si una cultura crea anomalías, ¿es la cultura misma anómala? ¿Es necesario contenerla, especialmente si todos están muertos hace mucho tiempo y su tecnología se ha degradado hasta quedar inutilizable? Bueno, tal vez, excepto que su tecnología está funcionando bien.
2000 años y contando, su tecnología sigue funcionando perfectamente, en algunos casos mejor que nuestros dispositivos modernos. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede eso no ser anómalo? Bueno, por increíble que parezca, es cierto. Profundizaremos más en qué era exactamente este imperio de Grecia en un momento, pero por ahora vamos a ver un archivo SCP asociado con ellos, excepto que este no podía ser recogido, metido en una caja y enviado a un casillero de contención en el sitio 19. Verás por qué en un minuto, pero por ahora echemos un vistazo al archivo. SCP-2406 carece de imágenes o documentación llamativa, por lo que no hay pistas allí, al menos que no sea posible fotografiar la anomalía por algún motivo. La clasificación de objeto es segura y los procedimientos de contención no son muy largos. Se ha construido un sitio, el sitio provisional 31, alrededor de SCP-2406 y está al amparo de una base militar kazaja. Los sitios provisionales son sitios temporales que la Fundación coloca en el campo para contener una anomalía que no se puede transportar fácilmente a otro lugar para su contención. Y si es una instalación militar de Kazajstán, la anomalía probablemente esté en algún lugar de Kazajstán y no se pueda mover. Parece razonable. Se requiere que todo el personal que trabaje directamente con SCP-2406 use un traje de materiales peligrosos tipo A cuando esté en contacto con la anomalía y que se someta a un baño de descontaminación completo al salir. Sea lo que sea SCP-2406, estar en contacto directo con él puede ser peligroso para los humanos, por lo que la Fundación utiliza trajes especiales de materiales peligrosos, los grandes amarillos que se ven cerca de los sitios de derrames químicos o radiación. Además de eso, un contingente armado de guardias permanecerá en el sitio provisional 31 y sus alrededores para garantizar que nadie sin autorización acceda a la anomalía. Aunque tendrías que preguntarte por qué alguien intentaría acceder a una base militar. Los procedimientos de contención se cierran declarando que cualquier persona que desee interactuar directamente con SCP-2406-1, sea lo que sea, debe obtener autorización de su director de sitio. Entonces, SCP-2406 tiene al menos una subanomalía con la que lidiar. Obviamente la Fundación está muy interesada en mantener esta anomalía, o estas anomalías en secreto y protegidas a toda costa, así como limitar la exposición humana a algo potencialmente peligroso. Ahora echemos un vistazo a la descripción. SCP-2406 es un autómata mecánico que mide 93 metros de altura y pesa aproximadamente 210 toneladas métricas. Para los estadounidenses entre nosotros, eso es alrededor de 300 pies de altura y 230 toneladas, más de 450 libras. No es de extrañar que la Fundación no pudiera moverlo. Después de investigar, la investigación concluyó que SCP-2406 no era sensible, por lo que no era un robot, un cyborg o una inteligencia artificial. Un autómata es una máquina para realizar una tarea específica, y esta cosa, sea lo que sea, estaba controlada por al menos 6 operadores diferentes, si no más. Piloteaban la máquina usando 160 válvulas y palancas diferentes dentro del torso, la cabeza y el pecho del autómata. Y si tiene cabeza y pecho, tiene extremidades que estaban controladas por una combinación de neumática, hidráulica y maquinaria de relojería. Pero controlarlo es una cosa. ¿Cómo diablos una cosa como esta obtiene el poder de moverse? La respuesta es un reactor nuclear incrustado en su torso con cables de alimentación que llegan hasta sus brazos y piernas. Sí, por increíble que parezca, esta antigua curiosidad era impulsada por la misma fuente que utilizan nuestros modernos portaaviones y submarinos nucleares. SCP-2406 fue descubierto el 7 de agosto de 1985 en el desierto de Aralkún, pero no por la Fundación. El desierto de Aralkún solía ser parte del mar de Aral antes de que los soviéticos drenaran parte de él. Fue durante uno de estos drenajes que el ejército ruso descubrió a SCP-2406, rastreando la radiación que emanaba de él. Tan pronto como se dieron cuenta de que lo que encontraron no era algún tipo de ojiva abandonada o depósito de uranio, llamaron a la División P de GRU, la unidad del gobierno soviético que se ocupaba de las anomalías de la misma manera que lo hace la Fundación. Mantuvieron la custodia de la anomalía, pero solo durante unos años. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, la Fundación intervino con sus agentes y tomó el control de la anomalía mientras todos los demás en el área estaban ocupados lidiando con las consecuencias políticas. Inmediatamente comenzaron a realizar investigaciones y descubrieron que el material del que estaba hecho SCP-2406 no es solo un metal, sino una aleación endurecida de cobre, zinc, níquel, plomo y hierro. Esa mezcla es la razón por la que el metal parece bronce a pesar de no tener bronce. También encontraron 2 marcas en él. Uno estaba en la parte exterior de su espalda y mostraba el número egeo para 9. ¿Significa eso que hay al menos 8 más de estas cosas enterradas en alguna parte?
Tal vez, pero la fundación no ha encontrado ninguno de ellos. Lo que es más interesante es que el número es egeo, griego, a pesar de que SCP-2406 se encuentra en un lago en el mar de Aral, bastante lejos de Grecia. El frente de la anomalía, su pecho, tiene un intrincado símbolo de un martillo golpeando un yunque. El brazo derecho de la anomalía tiene una boquilla con tubería adjunta. La tubería conduce a una cámara presurizada dentro de SCP-2406 que está vacía. Pero la fundación logró encontrar rastros de residuos de varios productos químicos como resina de pino, nafta, cal viva, fosfuro de calcio y azufre dentro de las esquinas del tanque. No es coincidencia que esos sean exactamente los mismos productos químicos que se usaban para crear el fuego griego, un arma química primitiva similar al napalm que los antiguos griegos usaban en la guerra. Entre este y el número egeo, la fundación consideró que SCP-2406 fue casi definitivamente construido en Grecia y traído aquí por alguna razón. El brazo izquierdo de la anomalía no está unido a él. De hecho, los informes iniciales decían que estaba arrancado en el hombro y no se podía encontrar con el resto, pero parece que la fundación logró recuperarlo desde entonces, se detalla en una de las adiciones del archivo. Los productos químicos no fueron las únicas cosas que encontraron dentro de SCP-2406. Cuando rompieron la placa de acceso principal, los investigadores encontraron algo decididamente morboso. Se extrajeron y catalogaron 6 esqueletos humanos diferentes ubicados dentro del área de su torso antes de ser fechados por carbono en 1100 a.C., más de 3000 años. Y todos llevaban una armadura extraña. Aunque parecía griega, estaba hecha de una extraña aleación de plomo y cobre y estaba rellena con un revestimiento de asbesto. Presuntamente la armadura fue diseñada para absorber la radiación emitida por el reactor de SCP-2406. También había tubos de los cascos que conducían al exterior para que pudieran respirar aire seguro. Una de las palancas bombeaba agua a los tubos para que los pilotos no murieran de sed, y otro tubo estaba cerca de la ingle, probablemente para que pudieran orinar. Parece que los diseñadores se aseguraron de que quien estuviera piloteando SCP-2406 pudiera hacerlo durante horas o días. La fundación aseguró mediante pruebas que SCP-2406 no funciona. Las extremidades no se mueven o muchas de las palancas se han oxidado o roto. Todo ese daño por desuso es reparable, pero hay daños aún más extensos por combate. Las extremidades y la cabeza fueron descubiertas atravesadas por púas largas y afiladas hechas de una sustancia desconocida. Aunque se siente como quitina, su estructura molecular es más cercana a la del coral, y además es biológica y contiene algunos elementos de ADN humano. Partes de sus extremidades también están aplastadas o hendidas con un patrón segmentado, como una boa constrictor que envuelve a su presa. La evidencia sugiere que SCP-2406 estuvo en una intensa pelea con algún tipo de monstruo gigante y perdió. Pero eso es todo en el pasado. SCP-2406 también tiene un problema más presente: su reactor. Se derritió a través de la parte posterior de la anomalía, penetró en la Tierra y parece que todavía está ardiendo increíblemente caliente y radioactivo a casi 1 kilómetro bajo la superficie. Los ingenieros creen que cuando estaba intacto funcionaba de manera similar a las reacciones nucleares naturales en lugar de los reactores modernos, como cuando un depósito de uranio comienza a fisionarse. Por lo menos significa que los diseñadores de SCP-2406 los estaban estudiando, y eran mucho más avanzados científicamente que cualquier otra cultura en la faz del planeta en ese momento. Que sepamos. Cuando estaban investigando los restos, el personal de la fundación también descubrió algo interesante: un frasco de cerámica hermético, como los que usaban los antiguos egipcios para conservar órganos. Cuando rompieron el sello, encontraron 2 pergaminos fuertemente encuadernados, escritos en un idioma único que se asemejaba al griego micénico. Se necesitaron 10 años de investigación para que los mejores lingüistas de la fundación los tradujeran. Lo que encontraron confirmó su teoría. Los pergaminos eran religiosos y estaban escritos por un grupo llamado Seguidores de Mecane, los antiguos precursores de lo que ahora llamamos la infame Iglesia del Dios Roto, un culto anómalo que busca reconstruir a su deidad y hacerse más que humanos. La fundación tuvo roces con ellos en el pasado, pero los documentos indican que hace 3000 años no eran solo un culto, eran un imperio. El primer pergamino fue traducido a lo siguiente: los colosos fueron construidos a su esquema. Los colosos fueron construidos para defender, asegurar, contener. El enemigo, el gran carcista Aion, traidor del hombre, destructor del progreso, rey hechicero de Atitun. Un dominio desolado, una creación fallida y caída, construida con los cuerpos, la carne de dioses muertos. Sobre un trono de negra ambición el enemigo conspira. El enemigo no es un sacerdote, son unos comerciantes, y han vendido el mundo entero, totalidad. Los colosos fueron construidos a su esquema,
Los colosos fueron construidos para defender, asegurar, contener. Las herramientas profanas deben ser rotas, descreadas. Bebe profundamente la sangre plateada de Mecane, que el sacrificio de ella no sea en vano. Extraño, pero definitivamente religioso. Parece ser una dedicatoria al dios roto Mecane. Los colosos fueron creados para luchar contra su antiguo enemigo, los arquistas, pero el segundo documento es mucho más interesante. Este es el testamento final de la matriarca Eupraxia. Fieles legados, sierva de Mecane. No soy una guerrera, pero todos los guerreros están muertos rompiéndose a sí mismos en la hueste del enemigo. El enemigo ha puesto su plan en marcha. El rey hechicero se rodea de cadáveres. Luchar es crecer, aumentar en número sus legiones. Egipto se retira del mundo, nosotros contacto con nosotros. Los hititas han caído en el caos. Los conspiradores de Creta han sacrificado a los suyos. Los egeos han caído en el barbarismo. La ciudad de los 1000 pilares se ha perdido para siempre. Siempre ha estado perdida. Incluso los daevas se desesperan con el enemigo en sus fronteras. El centro se colapsa, los reinos se derrumban, el daño está hecho. La luz de la razón parpadea, mengua. Pero Mecane se sacrificó a sí misma para que podamos ser libres. Nos negamos a regresar a esa oscuridad. Preferiríamos morir. Pero el asedio de Giaros fue ganado. Debemos golpear mientras el metal está caliente. Y así marchamos hacia Quítera, el final de todas las cosas. Hemos cruzado el mar oscuro como el vino. Hemos visto pueblos devastados por la muerte carmesí. Hemos visto a los muertos, a los moribundos y a los inmortales. Echamos a los malditos a la llama sagrada. Entramos en su dominio desolado. Y en nuestra mano izquierda llevamos nuestra respuesta. No podemos deshacer lo que se ha hecho, pero podemos retrasar el amanecer sárquico. Entonces parece que el antiguo imperio mecanita estuvo una vez en guerra con otro imperio, los odiados arquicistas. Perdiendo y muriendo todos sus aliados, invirtieron sus recursos en estos enormes mechas y los enviaron profundamente al territorio enemigo equipados con algún tipo de arma del fin del mundo como una esperanza de éxito. Lo que sucede a continuación es lamentablemente un misterio. El 12 de diciembre de 1998, la Fundación encontró algo a casi 30 kilómetros de distancia de SCP-2406 durante una patrulla de rutina. Al principio los investigadores estaban confundidos. ¿Habían encontrado otros restos, uno de los otros 8 mencionados? ¿O tal vez el cuerpo de la monstruosa criatura con la que SCP-2406 había caído en batalla? Pero después de excavarlo se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ni siquiera habían estado buscando para empezar. El brazo izquierdo de SCP-2406. La forma en que aterrizó sugería que había sido arrancado durante la batalla y arrojado lejos. Pero ¿qué monstruo podría arrojar algo tan pesado 30 kilómetros enteros? De cualquier manera, lo que la Fundación encontró adherido al brazo de SCP-2406 era mucho más interesante. Los investigadores no están seguros de qué es, pero es muy diferente del resto de SCP-2406. Parece ser algún tipo de arma, pero una que no está hecha de ningún metal en la Tierra, y con un diseño increíblemente anómalo. El personal de la Fundación, sin saber qué hacer con él, lo designó como SCP-2406-1. Su propósito es igualmente desconocido, y el consenso parece ser que, sea lo que sea, supera con creces la comprensión humana. Pero de lo que la Fundación está segura es que parece doblar la realidad cerca de ella, aunque no están seguros de cómo porque no parece afectar nada. Las mejores mentes de la Fundación están perplejas. Todo lo que pueden decir con certeza es que si alguna vez se repara, enciende y activa, podría causar un daño sin precedentes a la realidad local. Así que cualquier interacción con él está altamente regulada, y la Fundación lo guardó con el resto de SCP-2406. Ahora echa un vistazo a SCP-2217, el martillo y el yunque, y SCP-001, el dios roto, el ciclo Uroboros, para más explicaciones sobre la locura anómala de los mecanitas.